Vamos a darle entonces la bienvenida a Osvaldo Picardo. Bueno, buenas noches. Les agradezco mucho la presencia de todos ustedes y sobre todo la amabilidad que ha tenido Héctor, bueno, Fabiana, los amigos del Círculo que apoyan esta iniciativa de Héctor. Realmente me siento muy contento de estar, de que mi voz esté entre estas voces que he podido escuchar desde el día de ayer y que voy a seguir escuchando hasta el sábado. Creo que eso es un premio por haber viajado hasta acá. Y bueno, les agradezco mucho la poesía que me están haciendo escuchar también. Espero estar más o menos a la altura de todos. Para eso, bueno, he preparado algunos poemas y ya que encontré este libro, bueno, voy a leer primero un poema de este libro. Este libro, Quisquidubi, se debe a una lectura. Quisquidubi, poemas de Quintiliano. Quintiliano era un retórico hispano-romano que escribió unas instituciones oratorias con las que se enseñó muchísimo tiempo a los que eran los abogados del Imperio Romano. Viene después de la terrible época de Nerón. Y en sus instituciones acuña esta frase que después va a utilizar Hemingway, ¿no? Quisquidubi, y sigue, ¿no? ¿Quién, qué, cómo, dónde, cuándo? Son las preguntas básicas que todo periodista y que todo autor realista va a seguir en adelante. Entonces ese fue un lindo título que podíamos ponerle después de que se cerró ese periodo terrible para nosotros de la dictadura militar. Entonces este libro para mí fue muy importante en ese sentido, ¿no? Habría otra época, Quisquidubi. Eso también facilitaba la posibilidad de hablar de los seres menores, como los picaflores. Entonces voy a empezar con este pequeño poema de ese libro viejo ya. Picaflores. Antes de correr la cortina frente a las calas, la velocidad se congeló en el aire. Primero fue uno borroneando las alas en el hilo desatado ante un gladiolo. El otro cayó al lado, en rebote pausado, y giraron trenzando el tallo de la tarde. No los habías visto hasta entonces. Luego leíste que tienen corazones enormes para el tamaño diminuto de sus cuerpos, y también que mueren de quietud durante el sueño. Este otro libro es Una complicidad que sobrevive. En realidad es un libro, lo que había escuchado ayer justamente, de que no se escribía más sobre el amor, ¿no? Ayer se habló un poco sobre eso. Este es un libro que habla del amor de otra manera, y que fue un desafío porque tuve que leer mucha literatura femenina, mucha poesía femenina, para darme cuenta de que había una percepción distinta. Yo que no creía que existiera la literatura de género, ahí aprendí a apreciarla y a diferenciarla de alguna manera. Por lo tanto, le di cabida a mi lado femenino, dedicándoselo a mi mujer, que es verdaderamente el lado femenino. Y hablé de amor, y surgió de un desafío que tuve con Joaquín Januzzi, a quien le debo mucho de este libro. Era cómo hablar en nuestra época
después de haber gastado muchísimas palabras, entre ellas la de los sentimientos, después de mucho sentimentalismo, cómo volver a hablar sobre estas cuestiones. Bueno, lo intenté en este libro, que a su vez es una definición también de la poesía. No obstante, no voy a leer los poemas de amor que tiene, voy a leer por uno o dos nada más de estos. Este se llama Una casa, y tiene, justamente ahora que lo escuché a Gallego mencionarlo a Tom Waits, tiene un epígrafe de Tom Waits, una canción de Waits, que habla justamente de unos niños que vivían en una casa. Esta es una casa que se encontró en Tel Madur, que es una región donde hoy está Irak, y es donde se inventaron las casas. Es decir, ese paso formidable que dio el hombre, de poner un techo sobre su cabeza, y juntamente con eso es la manifestación de los primeros signos jeroglíficos, las primeras cuñas de las tablillas de arcilla que se conservan hoy en día de la época sumeria. Es interesante porque se descubrió en un artículo periodístico que hablaba de eso, ¿no? Una casa que se descubrió quemada, por supuesto, como todas esas casas, en donde debajo de lo que era una cama estaban los restos de un niño. Una cosa rara que debajo de una cama estuvieran los restos de un niño, en el origen mismo de nuestras casas, ¿no? Eso también habla del amor, me dije, entonces tiene que estar en este libro. El poema se llama Una casa. La sala había sido construida con las geometrías impalpables de los cuatro vientos, con un vestíbulo chiquito, una escalera de un par de peldaños y a cada lado una pieza. La casa fue desenterrada en Tel Madur. Había restos de madera carbonizada una noche de invierno de hace casi 6.500 años. 2 ollas pintadas, un mortero tallado, una cuchara abandonada sobre una mesa, una azada que hablaba del campo amarillo de trigo, y esa urna debajo de la cama con los huesos de un niño. Habrías visto aquí una razón para vivir, con una ventana igual a esa, a través de la cual llega el olor áspero del agua salada con su grabado de olas, y enterrada como la casa, ella. Como lo sabe hacer, se habría llevado lo escrito y aún sin escritura, apretando tus piernas con tus piernas. Hubieran reído juntos y llorado alguna vez junto al fuego de la cocina o ante la puerta cerrada, y sabrían lo que significa esa urna debajo de la cama. Como la poesía, en el Llano en Llamas hay un diálogo que a mí siempre me pareció fabuloso. Uno de los personajes pregunta, ¿qué es eso? El otro le dice, ¿qué es qué? Ese ruido es el silencio. A mí me pareció maravilloso porque creo que en ese silencio ruidoso habita nuestra poesía, ¿no? Y todo intento de escribir implica una interrupción de ese ruido. Yo viví mucho tiempo en una casa que estaba al lado de un baldío, y en ese baldío en primavera se ponía como un jardín lleno de flores, y en ese jardín, bueno, venían todos los bichos, entre ellos las abejas. Este poema se debe a ello. El baldío es como ese ruido, ese silencio del ruido, y la abeja, bueno, es lo que nosotros queremos hacer. Algo así, va. La abeja. La abeja sobrevuela la caléndula amarilla con un acento agudo de presente, y en realidad su vuelo enroscado a un poder invisible
no cesa de inventar la vieja y terrible mentira en que nos ponemos de acuerdo. Es hermosa. Habrá pensado en tu mirada. Tendrá tus ojos su viaje por el jardín de la tarde. No hay límite. Todo es interrupción entre las flores y también diálogo que se quiebra donde aparece. Como yo vengo de Mar del Plata, ustedes esperarán que lea algo de Mar del Plata, así que voy a leer unas partes de un poema largo que se llama Mar del Plata. Yo voy a leer 2 o 3 partes de mi ciudad. Vos me decís, vos controlame, me pateás, entro debajo de la mesa, o ustedes empiezan a toser, se empiezan a incomodar. Cuando empiezan a toser mucho, yo me doy cuenta de que estoy ya. Mar del Plata, entonces. Ustedes saben que en Mar del Plata hubo un arquitecto muy famoso, bueno, estuvo Bustillo y también estuvo Armando Williams, que es el de la casita del puente, ¿no? Bueno, entonces yo hablo un poco de esos arquitectos. Son 12 partes, entonces voy a leer 2 poemas o 3 de este poema largo. No hay ciudad eterna, lo sabemos. Europa tiene plata para cada piedra de la historia y conserva un simulacro pasajero. Las barcas amarillas, amarradas en la dársena, apretadas una junto a otra, sobre todo en la niebla, me hablan de la inútil tenacidad de las formas. Nunca se debieron creer, volviendo del mar, que existirían para siempre. Por más que intenten sobrevivir, las ciudades mueren con el que se pierde en sus calles. No son ellas sino un mapa de vísceras dadas vueltas. Debió existir una ciudad de Fidias y otra de Rembrandt, otra imaginada por Le Corbusier y alguna por Amancio Williams. No son una postal con las ramblas de madera, las casas bajas de piedra, los espigones que la sudestada de la noche al día desarticula vértebra a vértebra. Apenas son rastros, casi ruinas, y no es poco. Antes, toda distancia era invisible. Hay un cuadro de Hopper que me recuerda caprichosamente la ciudad en que nací. Ventanas en la noche. En primer plano, por efecto de la luz y la sombra, una cadera de mujer y un codo indican un brusco movimiento que una de las ventanas recorta. Es una historia que no necesita principio ni fin. La ciudad insiste en aparecer en la tela del pintor. También para mí he creado mi propia tela. No existió antes ni después. El inmigrante y el desterrado me entienden. El turista nunca ha llegado a estas playas. En Mar del Plata hay un vestigio de lo que es la casa de Victorio Campo, de la villa Victorio Campo, donde se hacen actividades culturales. En un momento determinado la municipalidad la compró y es el vestigio de otra ciudad que existe en nuestra ciudad.